Este curso de llamado Creciendo en Dios o la doctrina de Dios, este, mm, este curso ah, habla acerca de el carácter de Dios, los atributos de Dios, eh, y es una buena oportunidad para estudiar acerca de el conocimiento de Dios. Una de las cosas que si ustedes se dieron cuenta al tener la lectura, es que hay un formato en el curso, en cada lección, que hay un formato o una estructura que nos ayuda a entender o nos hace más fácil el aprendizaje en el curso. Y esa estructura realmente está tomada de la respuesta de Job a Dios, no al principio de su situación, sino realmente, vamos a decir, como al final de la crisis que él estaba experimentando. Porque al principio, nosotros sabemos cómo respondió Job ante la crisis, que porque su crisis fue que perdió todas sus riquezas, perdió la vida de sus 10 hijos y además de eso, entonces la terrible enfermedad que estaba padeciendo. Pero nosotros conocemos la respuesta de Job, que fue: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces, esa fue la respuesta de Dios, de Job a Dios, cuando tuvo hasta ese acoso de parte de su esposa, que le decía: ¿hasta cuándo vas a ser fiel a Dios o hasta cuándo vas a mantener tu integridad a Dios? ¿No ves todo el mal que Dios te ha causado? Y él dijo entonces: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero después de eso, Job, ante el acoso de sus amigos, entonces él quiso responder a Dios. Y él entonces responder, preguntar a Dios. Y eso, este, ese es la trama o lo que nosotros podemos ver en todo el libro de Job. Dios respondió a Job y Job realmente quedó perplejo ante la respuesta de Dios, quedó mudo ante la respuesta de Dios. Y entonces, pero al final, entonces, la respuesta, uno podría decir la segunda respuesta, al final la respuesta de Job es maravillosa. Y realmente en esa respuesta de Job está inspirado, fue lo que me movió a poder escribir este libro y desarrollarlo de la manera, que lo hice. Porque su respuesta fue maravillosa. Y esa respuesta está en el capítulo número 42 de Job. En ese capítulo 42, si usted tiene la Biblia abierta, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, en esa respuesta de Job, Job está afirmando a Dios o está afirmando lo que la Biblia dice acerca de Dios. Está afirmando lo que Dios es. En realidad, entonces él dice: yo conozco que tú eres el Dios todopoderoso, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, esa parte es la afirmación, afirmar lo que Dios es.
Si nosotros seguimos, dice el versículo siguiente, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. Entonces, en esa frase o en ese versículo, entonces tenemos la segunda parte, el segundo subtítulo que va a tener cada lección, que es aprender de Dios. Y es cómo es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Porque Jod allí, él dijo, yo te preguntaré y tú me responderás, pero ahí usted no está viendo ningún tipo de arrogancia, de molestia, de soberbia, de duda. No, usted está viendo a Job dispuesto a aprender de Dios. Entonces, el segundo subtítulo de cada lección va a ser aprender de Dios, que va a ser cómo respondemos o cómo responde el hombre a la revelación de Dios. Y si usted sigue leyendo, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces ese de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces ese es el tercer subtítulo que va a tener cada lección, es experimentar a Dios. Porque ahí Jod está hablando de su experiencia personal. O sea, ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. El cuarto subtítulo no está específicamente aquí en como siguiendo este texto, pero está en otra parte del libro de Job, donde él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne veré a Dios. Entonces, esas cuatro partes van a ser, esa va a ser como una estructura en cada lección para nosotros poder estudiar. Es decir, vamos a estudiar en cada lección un atributo de Dios y lo vamos a hacer tomando como guía esta estructura de cuatro partes, que es afirmar a Dios, aprender de Dios, experimentar a Dios y esperar en Dios. Afirmar a Dios es proclamar su carácter y sus obras, como lo expresó el profeta Habacuc en un tiempo malo, porque él vivió antes de la cautividad babilónica. Por un lado había la injusticia de los gobernantes y la perversión del pueblo, y por otro lado la revelación del juicio inminente de parte de Dios. Y él dijo así, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Ese está en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Afirmar a Dios es bendecir su nombre, como lo hizo David. Ustedes conocen el Salmo 34, cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Afirmar a Dios es una exclamación de gratitud y admiración a Dios. No es afirmar a Dios en el sentido humano, en el sentido así como, por ejemplo, en los 5 lenguajes del amor habla de las palabras de afirmación y que todos necesitamos palabras de afirmación para nuestra autoimagen, para sentirnos amados, apreciados, pero ese no es el sentido que vamos a tener aquí en afirmar a Dios. Dios no depende de nuestro amor para ser edificado, para sentirse bien o para estar sano emocionalmente.
Es la afirmación en el sentido de la alabanza y la gratitud a Dios. Bendecir su nombre o exaltar su nombre. Como en la entrada triunfal a Jerusalén, la expresión de alabanza era Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Job afirmó la soberanía de Dios, reconoció su poder y su plan soberano. Tú eres el Dios todopoderoso, dijo, y tienes una voluntad, un propósito, un plan que llevas a cabo y nadie puede impedirlo o frustrarlo. La Nueva Versión Internacional, este versículo 2 del capítulo 42 lo dice así: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, eso es afirmar a Dios. Aprender de Dios. Job dijo, escúchate ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job tiene una buena actitud para aprender. No es preguntar para cuestionar, es reconocer que no sabemos, pero confiamos en que Dios todo lo sabe y que puede ayudarnos a entender las cosas maravillosas que Él hace. Eran cosas maravillosas para mí, dijo Job en el versículo 3, que yo no comprendía. Nosotros conocemos lo que dice el Apocalipsis cuando dice, grande y maravillosas son tus obras. O también hemos leído en Jeremías 33:3 cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También hay un texto en Isaías capítulo 54 que nos promete, que Dios nos promete enseñarnos. Y dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene de mí, dijo el Señor en Juan 6:45. Todos sus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de sus hijos. Es lo que dice Isaías capítulo 54, versículo 3. Entonces, debemos aprender de Dios. El apóstol Pablo dijo en Efesios 2:20 y 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, el segundo subtítulo es Aprender de Dios y se trata de cómo es nuestra respuesta a la revelación de Dios. El tercer subtítulo es Experimentar a Dios. Job experimentó a Dios. Recordamos esas palabras que él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios mismo respondió a Job todas sus preguntas y lo dejó perplejo, mudo y sin aliento. El conocimiento de Dios es muy importante y a experimentar a Dios, nuestra experiencia con Dios es muy especial. El cuarto subtítulo entonces es Esperar en Dios. Job, después de, de esta respuesta a Dios, él dijo, me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero el otro texto que señalé en Job capítulo 10, 25 al 27, donde él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Este anhelo consume mis entrañas. De ahí en adelante, Job no se imaginaba todas las bendiciones que le esperaban. Job tuvo una nueva familia, nuevas riquezas, y su salud fue tal que después de esta crisis vivió 140 años. El versículo 16 y 17 dice, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Entonces, al principio, Job se presenta como un hombre temeroso de Dios, y apartado del mal. Y al final se presenta igual como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, pero sumado a ello,
con una experiencia personal con Dios, con un conocimiento más claro acerca de Dios, y entonces que él tuvo la oportunidad entonces de ser ese hombre perfeccionado en el conocimiento de Dios, que pudo enseñar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Entonces Job es un gran ejemplo para nosotros y vamos a estudiarlo desde tomando en cuenta esa estructura. Entonces, la lección número 1 habla acerca de el amor de Dios. La lección número 1 habla acerca de el amor de Dios. Dios es amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos presenta un Dios amoroso. En la creación se nos presenta un Dios amoroso, creando al mundo y diciendo, en cada espacio de la creación y lo que Dios creó, todo lo que Dios creó es bueno. Entonces se presenta el amor de Dios en la creación, preparando todas las cosas para Adán y Eva y para la humanidad en general. Un Dios amoroso en la caída, porque cuando Adán y Eva pecaron nos sacó del huerto, y nosotros muchas veces a sacarlos del huerto siempre lo vemos desde el punto de vista del juicio o del castigo por causa de su desobediencia y de su pecado. Pero cuando dice que los sacó del huerto para que no extendieran su mano y comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre sin salvación, sin remedio, entonces ahí uno dice, ah, ese es el amor de Dios. Entonces uno ve el amor de Dios en la caída, y no solamente en eso, sino en la restauración, en la restauración, en la promesa que él hizo, en tu simiente, tú tendrá enemistad entre ti y tu simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí uno ve cómo aún en medio de la caída Dios mostró su plan redentor para el mundo entero y cómo Dios pudo restaurarles a ellos. Un Dios amoroso manifestado a los patriarcas, cómo caminaron con Dios, Noé, no, entonces uno ve el amor de Dios hacia Abraham, hacia Isaac, hacia Jacob, la ratificación, la confirmación de sus promesas. Un Dios amoroso en el cumplimiento de su plan redentor, en toda la etapa de los jueces, de los reyes, todas las etapas que vivió el pueblo de Israel, se muestra el amor de Dios, y su más grande expresión de amor es en Cristo, como nos dice Juan 3:16, Romanos 5:8, y en la oportunidad de salvación para el mundo entero por medio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos presenta un Dios amoroso. Pero en esta lección es muy importante el capítulo 11 del libro de Oseas. Ese capítulo nos muestra de una forma muy detallada, con muchos detalles, nos muestra el amor de Dios hacia su pueblo Israel, y que ese amor nos muestra a Dios, nos muestra el corazón de Dios y ese amor de Dios hacia su pueblo. Entonces, vamos a examinar el capítulo 11 del libro de Oseas, y ahí nosotros vamos a aprender, a conocer acerca de el amor de Dios. El capítulo 11 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y entonces uno sabe que el Señor amó a su pueblo aún antes de ser un país organizado, porque cuando llamó a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aún antes de ser formada esa nación, Dios los amó. Y cuando los sacó de Egipto,
aun cuando ellos no estaban bien organizados como nación y todo eso, Dios manifestó su amor. Y eso lo hace también con nosotros. Por ejemplo, el libro de Efesios, el capítulo 4, el capítulo 1, versículo 4 dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. David dijo en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y es muy interesante lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 1:15, cuando él dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ese nos ayuda a entender que Dios nos ama no por lo que somos, sino por el puro afecto de su voluntad, porque así Él lo quiso. Como dice la nueva traducción viviente, como traduce Efesios 1:5, dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, Dios nos ama y nos ama no por lo que nosotros hayamos hecho, sino que Él nos ama desde que Él nos ama desde aún antes de nosotros nacer. Entonces, eso nos muestra el amor, nos muestra el amor de Dios. O sea, sigue diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en su amor, Dios nos llama. Dios nos llama. Él de Egipto llamó a su hijo. Uno sabe que primero como el Señor sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Él, él dijo, ellos entraron en Egipto no como esclavos, entraron en Egipto por la generosidad de José o por en la posición que Dios le dio a José. Y en Egipto todo el tiempo no fue esclavitud. En Egipto ellos tuvieron las mejores tierras, tuvieron el mejor tiempo, tuvieron la abundancia, tuvieron todo lo mejor. Dios le dio todo lo mejor. Hubo un tiempo que sí, ellos fueron esclavizados y oprimidos, pero el Señor mismo les dijo, le había dicho a Abraham que 400 años iban a estar en Egipto y de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto Dios los tomó. Este versículo también es una profecía acerca de Jesús, porque cuando Jesús nació y Herodes dio el decreto para matar a todos los niños, entonces María y José huyeron a Egipto y él estuvo en Egipto, muchos años de su infancia hasta que regresaron para radicarse en Nazaret. Pero de Egipto llamé a mi hijo, entonces también es una referencia a Cristo cuando regresó desde Egipto. Entonces, pero esa parte, el Señor a nosotros nos llama. Él llamó a Adán y a Eva cuando ellos estaban escondiéndose en el huerto a causa del pecado. Él llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él llamó a Moisés desde la zarza, llamó a Samuel en el templo, llamó a David cuando cuidaba sus ovejas, llamó a Eliseo cuando trabajaba en el campo arando los bueyes, llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo cuando estaban pescando, llamó a Saulo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, Dios llama, Dios en su amor nos llama. Él me llamó cuando yo era un adolescente de 13 años, estaba en la calle volando papagayo o cometa y ese día él me llamó. Yo no sé cuándo Dios lo llamó a usted, de qué manera lo hizo, pero él nos llama de muchas maneras y él no quiere que nos alejemos de él. Él nos llama y no para que nos acerquemos a él, para que dejemos los malos caminos, para tener misericordia de nosotros
y para perdonarnos. Él nos llama para tenernos cerca y protegernos como la gallina sus polluelos, como dijo acerca de Jerusalén. Entonces, si usted sigue leyendo el libro de Oseas, dice el versículo número 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. En su amor, Él nos enseña a caminar, Él nos enseña el buen camino. Bienaventurados los que no andan en camino de pecadores, dice el Salmo 1. Y Jeremías, en el versículo 6:16, capítulo 6:16, dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y seguidlo para que halléis descanso para vuestras almas. Entonces, el Señor nos enseña a dar los mejores pasos de la vida, a tomar las mejores decisiones. Él nos ofrece su dirección, su guía, su orientación, su consejo, sus palabras. Nosotros conocemos lo que dice Juan 14:6, yo soy el camino. Y Mateo 7:3 al 4 nos dice, Jesús mismo dijo, seguí el camino angosto que conduce a la vida, no sigáis el camino ancho que conduce a la destrucción. Él nos enseña a caminar. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Mire la expresión tierna de amor para enseñarnos a caminar. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con Él, como lo hizo Enoc, Noé, Abraham, entre otros. El salmista afirmó con seguridad en el Salmo 16, versículo 11, me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En su amor el Señor nos cuida. Ahí en el libro de Osea dice, no conoció que yo le cuidaba. Pero entonces, aunque está ahí en un sentido negativo, en el sentido positivo, nosotros podemos ver que en su amor Dios nos cuida. Así quiso hacerlo con Adán y Eva cuando les dijo que no comieran del árbol que estaba en el medio del huerto. Era para cuidarlo a ellos. Así le dijo a su pueblo que no hicieran ídolos, que no adoraran ídolos ni a las estrellas del cielo, en Deuteronomio 4:19. Así dijo a los hombres que se abstuvieran de inmoralidad sexual. Así le escribió a su pueblo y le dio mandamientos para cuidarles. Pero ellos no quisieron entender ni obedecer. Sus mandamientos son para cuidarnos. Su evangelio es para cuidarnos. En su amor Él nos cuida. Cuidarnos es alejarnos del peligro, de lo que nos daña y destruye. Y eso que nos daña y nos destruye es el pecado. Pero no entendemos. Pensamos en el pecado como prohibiciones que se originan en el capricho de Dios o la iglesia para coartar nuestra libertad, para privarnos de las cosas buenas y placenteras de la vida. Entonces, en su amor Dios nos cuida y por eso nos ha dado sus mandamientos. En su amor Él nos atrae. El versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Esas cuerdas humanas representan a Cristo. Dios tomó forma humana, vino a este mundo y nos mostró el amor verdadero, hasta el punto de dar su vida en la cruz por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuerdas de amor no es por la fuerza, es por el amor. Sus cuerdas no son como las cuerdas que ataron a Sansón. ¿Recuerdan las cuerdas que ataron a Sansón para obligarlo a lo que ellos querían y burlarse de él y le sacaron los ojos? No, no, no. El amor, él nos atrae con su amor. Su mensaje es arrepiéntanse y crean en mí para que sean perdonados. Hagan discípulos a todas las naciones, predicando el arrepentimiento y el perdón en mi nombre. Lo que nos ha traído al Señor es su amor. Saber que Él nos ama, aunque nosotros hemos sido rebeldes, incrédulos
infieles. En su amor, Él no nos abandona. El versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, Israel? Te entregaré, Efraín. Mi corazón se conmueve, se inflama toda mi compasión. Dios en su amor nos promete que no nos dejará ni nos desamparará. Nos ama aun cuando en algún momento tiene que castigarnos, tiene que disciplinarnos. Pareciera que nos abandonó. Como dice Isaías 54:7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Nos ama aunque tenga que airarse con nosotros por nuestro pecado. Como dijo el profeta Miqueas, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Miqueas capítulo 7, versículo 9. Aunque el Señor tuvo que castigar a Israel entregándolo en mano de los asirios y posteriormente a Judá entregándolo en mano de los babilonios, no los abandonó. Aún en el cautiverio de 70 años, los bendijo, los regresó a su tierra y 400 años después, esa tierra que fue castigada, luego restaurada, recibió la visita del Salvador para todas las naciones, porque su amor nunca deja de ser. Imagínense ustedes que Dios a los cautivos de Babilonia por medio de Jeremías le mandó una carta donde le dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal para darles el bien que esperáis. Cásense, tengan hijos, compren tierra, den sus hijas en matrimonio y hagan esto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y Dios los bendijo aún en su cautividad. En su amor, Dios nos libra, Dios nos libera. Dice el versículo 4, la parte B, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Dios quita el yugo sobre la cerviz. De eso quiere decir que Dios quita nuestras cargas. En su amor, Él quita nuestras cargas. Nos libra de nuestros temores, de angustia, de la culpa, de la vergüenza, de las cosas que nos oprimen y nos atormenta. En su amor, Él nos libra, como cuando David o el pastor ve sus ovejas atascadas y los libra. En una ocasión, el hijo de David quedó atascado en un árbol y Absalón estaba rebelado contra David. Yo me imagino que si David hubiera encontrado a Absalón atascado en ese árbol, no lo hubiera matado. Pero lamentablemente no lo encontró David. Lo encontró Joab, quien lo aborrecía en ese momento y aprovechó la ocasión para herirlo y matarlo. Pero Dios, Él en su amor nos quita nuestras cargas. En su amor está representado en la parábola del buen samaritano, que Él, al vernos golpeados y heridos, nos recoge, nos sana, nos ayuda, sana nuestro quebrantado corazón. En su amor Dios nos alimenta, nos da fuerza, nos sustenta. El Señor nos da aliento y inspiración para vivir, nos sostiene. Como dice el Salmo 23, su vara y su cayado me infundirán aliento, nos levanta, nos revitaliza, adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Cuando nos ve cansados del camino, Él nos da nueva fuerza, nos da agua, nos da alimento, su espíritu nos sustenta. Entonces, esa parte es afirmar el amor de Dios. Y ahí en el libro de Oseas, capítulo 11, se afirma cómo es el amor de Dios hacia su pueblo, cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora viene la segunda parte, es aprender de Dios, la respuesta del hombre a la revelación de Dios. ¿Cómo responde el hombre al amor de Dios? ¿Cómo responde la gente al amor de Dios? ¿Cómo respondió el pueblo de Israel al amor de Dios? Bueno, la respuesta del hombre por su maldad no es la mejor. Y el hombre se aleja, se aparta de Dios. Dice en el libro de Oseas,
mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O como el hijo pródigo, nos alejamos y nos apartamos. Otra manera que el hombre responde al amor de Dios es desconocer a Dios. Dice, no conoció que yo le cuidaba. Prefiere atribuir sus aciertos a la suerte, a una especie de destino impersonal. No cree que Dios le cuida. Desconoce y desmiente la obra de Dios. Dice, aunque me llaman el Altísimo, no me quieren adorar. El versículo 7 del capítulo 11 de Osea. Les cuesta adorar a Dios que no ve. Es más fácil adorar a los ídolos que ve. Le llama Señor, pero no les quiere obedecer. Como dice, como el Señor habló acerca de lo que dice el profeta Isaías, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así citó el Señor lo escrito por Isaías en Mateo capítulo 15:8. No se quieren convertir, dice también el libro de Osea. No quieren dejar sus malos pasos, su egoísmo, su rebeldía, su soberbia, su inmoralidad, su necedad. La respuesta de muchos al amor de Dios es como la de Caín y no como la de Abel. Dios le dijo a Caín que reflexionara, que se quitara su enojo, que cambiara su actitud, que hiciera lo recto, pero él no se quiso convertir. Él fue y mató a su hermano. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Entonces Dios preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Esas fueron las palabras del Señor a Caín. La respuesta de otros al amor de Dios es como Demas. Pablo habló acerca de él y dijo, Demas amó más el mundo que a Dios. Demas me ha abandonado. Se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Se dejan engañar por la cultura del mundo. El apóstol Juan afirmó, dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El doctor Cornelio Hegeman, en su libro Cristo santifica la cultura, hace un interesante contraste entre los hijos de Dios que son representados por la simiente de la mujer, es decir, Cristo, y la simiente de Satanás, es decir, el mundo. Dice así, la cultura de la simiente de la mujer se desarrolla según el santo propósito de Dios, el amor de Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. La cultura de la simiente de Satanás es exactamente lo contrario, lo opuesto a la simiente de la mujer. La cultura de la semilla de Satanás odia a Dios al rechazar y desobedecer a Dios. También odia a su prójimo como odian a ellos mismos. El odio de la simiente de Satanás se mantiene en términos de amor, pero es el amor al rechazo al verdadero Dios, al Mesías y la palabra de Dios. Tratan de imitar la simiente de la mujer y lo hace de una manera idólatra, engañosa y destructiva. Esas son las palabras del doctor Cornelio Hegeman. El pueblo de Israel respondió de una manera negativa al amor de Dios. Nosotros no debemos seguir ese mal ejemplo. Nosotros debemos responder de una manera correcta y positiva. El Nuevo Testamento también dice mucho, tiene mucho que decir cómo debe ser el amor del hombre hacia Dios. Debe ser un amor exclusivo,
solamente hay lugar para la lealtad en la vida cristiana. Es un amor cimentado en la gratitud. Las dádivas de amor de Dios piden a cambio todo el amor de nuestros corazones. Es un amor obediente, es un amor extrovertido, es un amor, entonces, amar a Dios como, sobre todas las cosas. Como dice, es afirmar nuestro corazón en el amor de Dios. Como dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vivir para Dios, así nos enseña el apóstol Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amar y confiar a Dios en Dios en medio de las pruebas, como dijo el apóstol Pedro, vosotros, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, que nuestra respuesta al amor de Dios debe ser diferente a como respondió el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no reconoció que Dios lo cuidaba. Nosotros tenemos que tener gratitud, reconocer y tener confianza en el cuidado de Dios. Si en su amor Él nos llama a responder a ese llamado, si en su amor Él entonces nos enseña a caminar, nosotros responder y caminar con Dios. Si ellos no se quisieron convertir, nosotros debemos convertirnos de nuestros malos caminos a Dios. Si ellos más se alejaban de Dios, nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Si ellos entonces en su amor no quisieron adorar a Dios, nosotros sí debemos adorar, vivir, vivir para Dios, servir a Dios. Entonces nosotros debemos responder de la mejor manera al amor de Dios. La tercera parte es experimentar a Dios. Cuando yo tenía 16 años, tuve una experiencia muy dolorosa en la iglesia donde creí y donde crecí. Porque a esa edad ya yo era misionero de la iglesia local y estaba dedicado a una zona misionera local, o como la gente llama, una célula con otro misionero. Nosotros éramos un equipo de 8 misioneros. Y a mí me enviaron y nos enviaron a trabajar algunos en pareja en algunos barrios de la ciudad de Acarigua. A mí me enviaron a una urbanización que se llama Baraure. Y ahí nosotros teníamos una sola célula y nosotros logramos multiplicarnos, tener 8 zonas misioneras locales, 8 grupos de estudio bíblico y todo eso, 8 cultos simultáneos. Y nosotros reuníamos 400 personas, sumando los 8 cultos. Yo tengo hasta el registro de asistencia del año 1986 y nosotros reuníamos 400 personas. Y no solamente reuníamos 400 personas los días de semana, sino que nosotros llevábamos 2 autobuses grandes, de esos de 50 puestos. Nosotros llevamos autobuses con gente de pie, 2 autobuses grandes a la iglesia todos los domingos. Es decir, nosotros llevábamos casi 200 personas a la iglesia cada domingo. El pastor estaba tan emocionado con nosotros que quería hasta recompensarnos. Y nosotros, entonces, teníamos eso. Pero en los grupos muchas veces, como pasa en todas las cosas, a veces usted tiene un momento en que las cosas llegan a un clima, a lo más alto y después viene bajando un poco, se estaciona. Entonces, nosotros así llegamos a la cúspide reuniendo 400 personas y llevando 200 personas a la iglesia. Pero entonces después también hubo malos comentarios, entre envidia, entre el mismo equipo de misioneros, porque había misioneros que eran más viejos que nosotros, más experimentados. Yo era el más joven y mi compañero era el más bruto. Y éramos el equipo, como decía, el peor equipo, pero era
de una manera increíble lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Entonces, entonces la cosa comenzó a bajar, a disminuir. Quizá en vez de reunir 400, ya estamos reuniendo 200. En vez de llevar 200 personas a la iglesia, ya llevamos 100. Entonces el pastor se puso, cuando vio que nosotros estábamos, la cosa había bajado, entonces el pastor tomó una actitud que hasta el día de hoy yo no entiendo. Pero el pastor tomó una actitud muy severa en mi contra y en contra del otro misionero. El pastor nos sacó de la zona misionera donde estábamos y puso a otro misionero en nuestro lugar. Pero no solamente nos sacó de la zona misionera, sino que nos quitó de misioneros de la iglesia. Y no solamente nos quitó de misioneros de la iglesia. Yo recuerdo que yo era candidato para ir al seminario y el pastor me reunió con el grupo de líderes de la iglesia y públicamente me dijo: Eleazar, no estoy contento ni con tu vida ni con tu ministerio. Me dijo: olvídate de ministerio y olvídate de seminario. Y me desechó por completo. No conforme a esto, el pastor eligió un grupo de discipulado. Había el grupo de misioneros, que era el de alto nivel donde yo participaba. De ahí me sacaron. Y luego él escogió un grupo de discípulos en la iglesia, que no eran de tiempo completo, sino que era un grupo de discipulados de la iglesia. Y ni siquiera me incluyó en el grupo. El misionero que habían puesto en nuestro lugar, que para reemplazarnos, él se dio cuenta acerca de eso. Y públicamente, delante de toda la iglesia, cuando el pastor estaba eligiendo su grupo, le dijo: pastor, yo no voy a Eleazar en ningún grupo, no voy a meter a Eleazar en ningún grupo. Y públicamente el pastor dijo: no, a Eleazar no quiero verlo ni en pintura. Y así yo fui desechado completamente en la iglesia. Y yo tenía 16 años. Y cuando yo viví esa experiencia, bueno, a mí se me puso así como el nudo en la garganta, ¿verdad? Que se le pone un nudo en la garganta, que lo que uno quiere es llorar, llorar, se le va el aliento. Yo pensé irme de la iglesia. Tenía una hermana que vivía por allá en Caracas, entonces yo quería irme, desaparecer, olvidarme de todo lo que era la iglesia, de todo lo que era lo que yo había vivido. Y eso eran mis pensamientos. Pero en esa crisis que yo tenía, yo ahí, yo estando en el templo, yo escuché, no escuché así de voz audible, pero era como una voz interior, como el Señor diciéndome: yo te amo, yo te amo. Y esas palabras, que no fueron audibles, pero eso calmó toda la tempestad que había en mi corazón. Yo te amo, yo te amo. Y bueno, yo, sentí un alivio. Y después de esas palabras fue que yo conocí este capítulo de Oseas. El Señor me llevó a ese capítulo de Oseas y yo aprendí el amor del Señor. Y yo ahí entendí el amor de Dios. Y hasta sin ser músico, le puse música a esos versículos. Pero yo hice eso y de esa manera yo aprendí el amor de Dios. No me fui de la iglesia, permanecí ahí en la iglesia. En la iglesia se hacían devocionales a las 5 de la mañana. Yo iba a las 5 de la mañana, yo estaba ahí, aunque ya no era parte del grupo de misioneros ni el grupo de discípulos. Y un día yo estaba orando en el templo y llorando porque de verdad me sentía muy mal. Y yo escuché una voz
en el templo. Yo estaba de rodillas en un salón y yo escuché que me dijeron, tú vas para Guanare. Y como le dije, no voz audible, pero tú vas para Guanare. Y yo de rodillas, llorando, comencé a hablar con esa voz. Y yo le dije, ¿cómo me ibas a decir tú que yo voy para Guanare? Si ya yo no soy misionero de la iglesia. Eso es una locura. ¿Cómo va a decir que voy para Guanare si el pastor dijo que no quiere verme ni en pintura? Si el pastor ni siquiera me metió en el equipo de discípulos, ¿cómo me dices tú que yo vaya para Guanare? Pero yo no le comenté a nadie sobre eso. Pero yo seguí yendo a la iglesia, a los devocionales a las 5 de la mañana. 2 semanas después, el pastor está hablando con todo su equipo de líderes y el pastor dice esto. Yo he orado al Señor para que el Señor me dé los nombres y apellidos de las personas que voy a enviar a Guanare para encargarse de la iglesia central de Guanare. Y el Señor no me dio ningún nombre. Y luego dijo, me dio un solo nombre, Eleazar Bermúdez. Y yo estaba ahí. Y ahí el pastor se dirigió a mí y me dijo, Eleazar, prepárese porque usted va a Guanare. Ahí me volvieron a incluir en el equipo de misioneros de la iglesia. Y, y me enviaron junto con otros misioneros para ser el pastor encargado de la Iglesia Bautista Central de Guanare en el año 1987. Y desde el año 87 hasta el año 89, yo estuve encargado de la Iglesia Bautista Central de Guanare y en el año 89 entregué la iglesia al pastor Desposorio Sangroves. Y de esa manera, el Señor me enseñó el amor, el Señor me enseñó su amor. Entonces, bueno, cada uno tiene su propia experiencia, pero yo puedo hablar acerca de el amor de Dios, por lo que la Biblia dice y por lo que he experimentado en mi vida. La última parte, se llama esperar en Dios. Esa parte tiene que ver con las promesas relacionadas a ese atributo de Dios, a esas promesas acerca de Dios. Job, él, él cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne veré a Dios, quizá él esperaba morir. Él no sabía lo que estaba después de él. Pero entonces ya sabemos que vivió después de esos 140 años, que tuvo la oportunidad de enseñar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, 4 generaciones. Entonces, hay esperanza en el amor de Dios. Les leí lo que dijo el mensaje a los cautivos en Babilonia en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal para daros el bien que esperar. Esperar en la bondad de Dios. Hay un versículo muy interesante en el Salmo 27:13 que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Entonces, hay otro texto que dice, sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros le admiramos porque fueron pacientes, soportaron el sufrimiento y seguramente se acuerdan de Job, de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final, Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Ese es Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11 en traducción del lenguaje actual. Y hay muchas promesas acerca del amor de Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Isaías 49:15 y 16 dice así, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y nosotros conocemos lo que dice Romanos capítulo 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos podrá separar de el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es la clase de acerca de el amor de Dios. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna algo que añadir acerca de el amor de Dios? Puede hacerlo. ¿Qué le parece? ¿Sí están ahí? Ok. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Por aquí le habla el hermano Héctor desde San Cristóbal. Ah, ¿cómo está? Bien, bien, gloria a Dios. Bueno, no, nada, yo quería, o sea, estoy viendo y me sorprendo, ¿no? Que pues Dios, aún en la caída, hablando de Adán y, bueno, de la caída del hombre, aún eh, Él nos amó, o sea, o Él amó, pues, a toda la humanidad en ese proceso y no entendía el hecho de que aun cuando los sacó del huerto, lo estaba haciendo por amor y eso me llamó mucho la atención, porque vemos que a veces cuando estamos siendo corregidos, pues en el momento lo vemos como algo malo, pero estudiando esto, entonces lo podemos ver como que el mismo amor de Dios aún quiere nuestro bienestar, aun cuando en lo humano, en la carne, no lo veamos de esa manera, ¿no? Y Sí, entonces claro. me llama la atención esa parte allí, el amor de Dios en la caída, pues. Sí, gracias, hermano Héctor. Víctor como que escribió algo por ahí. Víctor Uga dice, a mí me pasó en mis caminos de inicio, que no me bautizaron. Esperé en Dios. A mundo, Víctor. Pero bueno, gracias a Dios que el amor de Dios es tan grande que estás en él. Qué bueno. ¿Alguien quiere aportar algo más, Manuel? Ok, ok, no sé si me escucha. Sí, sí, claro. Ay, Dios mío, Sí, escuchamos. poquito lento. Ok, pero con respecto al amor de Dios, una de los enfoques que me gustó mucho en la guía es que el amor de Dios no está limitado a las condiciones o la situación en la que nos encontremos o en la situación en la que estamos. Incluso hasta lo que a nosotros nos parece que es negativo. De hecho, estudiando con la iglesia Hebreos, donde dice que ninguna disciplina es motivo de alegría, sin embargo, Dios, o sea, pensar que el amor de Dios no necesariamente tiene que traernos o darnos lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo que queremos en el momento determinado, sino que así como el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo enseña, lo educa, inclusive hasta lo prueba o quizás lo haga pasar por situaciones para enseñarle cosas, así el amor de Dios se manifiesta a nosotros. Porque normalmente yo escucho a personas que suelen hablar de que Dios me ama como una especie incluso personas que no son leer la Biblia, no necesito ser parte de una congregación para servir a Dios, porque yo confío en que Dios me ama. Pero cuando estudiamos el amor de Dios conforme aparece en las Escrituras, aprendemos eh, que el amor de Dios
no, no se no está condicionado a lo quienes somos. Sin embargo, una cosa que he aprendido es que, ¿cómo le explico? Que he aprendido cada vez que estudio la Biblia y sobre todo en la guía que me sorprendió la cantidad de versículos que se citaba uno detrás de otro, que aunque los había leído alguna vez, nunca lo había visto con el enfoque como la guía lo presenta, es decir, Dios nos ama, y sobre todo esa parte que no nos desamparará, como dice Josué capítulo 1, pero pensar que aquel, eh, pero de verdad, co- conocer el amor de Dios y cómo este nos ayuda, porque es otra parte que yo miraba en el aula virtual, que no solamente es que Dios me cómo yo demuestro el amor que tengo hacia Dios. No es solamente eso, sino cómo yo amo a Dios. Y cómo amo a Dios y particularmente considero y creo y conforme a las escrituras que el amor que tenemos en el amor que tenemos hacia lo que nos rodea. Sí, está bien. Y Amén. bueno, este libro, ¿verdad? Este libro es el primero de una serie, es un libro de discipulación. Es un libro de una nueva serie que he comenzado a escribir, que va a ser la serie doctrinal. Y vamos a escribir las doctrinas básicas de la Biblia, desde una perspectiva discipular, o así en este estilo que yo escribo, que ustedes lo están viendo. Entonces, vamos a tener la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación y unas 8 o 10 cursos acerca de esto. Y esto va a ser importante y va a ser una herramienta para usar en la escuela dominical, porque necesitamos enseñar la doctrina en la iglesia. Y la doctrina muchas veces no se enseña en la iglesia. Se enseña un grupo cuando la gente va a ser bautizado, pero de una manera a veces muy ligera, muy superficial. Y necesitamos tener ese tiempo de poder enseñar, de tener esas partes de poder discutir, de poder analizar, contextualizar cada una de estas partes que nos enseñan acerca del amor de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestros hijos y el mundo, lo que están recibiendo en el mundo es que el amor de Dios significa la tolerancia, entre comillas, que ellos llaman. Es decir, el amor de Dios es que Dios te ama como tú eres. Si eres hombre y te gustan los hombres, homosexual, Dios te ama. Si eres un idólatra o un brujo, Dios te ama. O si eres lo que sea, Dios te ama. Entonces, piensa en el amor como la tolerancia, la aparente tolerancia, ¿verdad? En el sentido de aceptación de aún todas las conductas depravadas, inmorales y perversas que la gente pueda tener. Por ejemplo, una joven que su mamá ha estado corrigiendo porque le dijo que era lesbiana. Entonces ella le dijo a su mamá, pero tú tienes que aceptarme porque tú eres mi mamá. Y si tú eres mi mamá, si tú me amas, tú tienes que aceptarme como soy. Y entonces ella le dijo, no, hija, yo te amo, pero yo no puedo aceptar las cosas indebidas y lo incorrecto o lo malo que tú estás haciendo. Entonces, es muy necesario enseñar acerca del amor y desde esta perspectiva bíblica, en la iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todos en ese sentido.
Bueno, entonces esto es presentado como una buena herramienta para eso. Bueno, así vamos a entrar a la lección número 2, que es la santidad de Dios. Dios es santo. Eh, Siguiendo la misma línea que hemos seguido en la lección 1, están las cuatro partes. En esa parte de la afirmación, Dios es santo. Dios afirmó su santidad a Moisés y a su pueblo. Le dijo, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Levítico 20:26. Moisés también afirmó la santidad de Dios. En el cántico de victoria de la liberación del Mar Rojo de los egipcios, en Éxodo capítulo 15:11, Moisés dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? David afirmó la santidad de Dios en muchos de sus salmos. El Salmo 29:2 dice, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Jehová es nuestro escudo, nuestro el Rey, el Santo de Israel. Salmo 89:18. El profeta Isaías en su llamamiento tuvo esa visión de la santidad de Dios. Cuando los serafines decían, cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y los serafines cubrían su rostro a causa de la santidad de Dios. ¿Qué significa la santidad de Dios? Primero, la santidad significa su trascendencia. El profeta Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, por encima de todos los tronos de la tierra. La trascendencia significa que Dios como persona perfecta es más grande que el mundo e independiente de él. Es distinto del mundo y trasciende el orden natural. Dios es único. Es el único ser que no fue creado, que existe por sí mismo desde siempre y para siempre, autoexistente, autosuficiente y eterno, como le dijo él a Moisés, como se reveló él a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, el único ser que no fue creado, el único ser que existe por sí mismo. Nadie es igual a él. No hay ningún ser que pueda compararse a él. Dios está fuera de nuestro alcance. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios es único, no tiene limitaciones de tiempo y espacio, no está sujeto a la materia ni a las leyes de la naturaleza. En algún lugar existe algo que no es relativo, está fijo y es definitivo y no puede tener principio ni final. Trasciende la vida, el tiempo, el espacio, la materia, el movimiento, la ley y todas estas cosas, y a eso llamamos Dios. La trascendencia de Dios sobre nosotros debe verse no solo en términos de grandeza, de poder y de conocimiento, sino también según su bondad, su santidad y su pureza. La santidad de Dios significa que Dios es único, trascendente, que Dios es diferente de nosotros, que Dios es uno en su sustancia y en su esencia, y es diferente a nosotros. Entonces, ese es uno de los significados de la santidad de Dios. La santidad de Dios significa también su perfección moral, su pureza, su rectitud, su justicia. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, como dice Primera de Juan 1:5. En Dios no hay pecado. Dios tomó forma de hombre y fue tentado en todo, pero sin pecado.
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. En Dios no hay engaño, no hay maldad, no hay injusticia. Su perfección moral exige juicio por el pecado. En vista de que el término significó aquello que separaba a Jehová como separado del mundo, el término llegó a ser sinónimo de la deidad o divinidad. Así las cosas fueron consideradas santas en virtud de su separación de los usos seculares y consagradas al servicio de Jehová. Cosas tales como el templo, el sacrificio, el sábado, cualquier cosa relacionada directamente con la presencia o el servicio de Jehová estaba considerada como santo. La santidad de Dios significa su gloria, su belleza, su hermosura. Por eso el Salmo 29:2 dice, da a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. El Salmo 27 dice, lo que quiero es contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. En ambos pasajes, el Señor o aspectos significativos de su carácter son llamados bellos. La Escritura se preocupa por tres dimensiones de la vida cristiana: lo bueno, lo verdadero y lo bello. La gloria de Dios es la belleza de sus múltiples perfecciones. Puede hacer referencia al resplandor brillante o imponente que a veces estalla en múltiples manifestaciones visibles, o puede referirse a la excelencia moral infinita de su carácter. En cualquier caso, nos habla de una realidad o infinita o infinita grandeza de valor. Hebreos 1:3, refiriéndose a Jesús, dice, el cual es el resplandor de su gloria. Su gloria es Jesucristo mismo. El término gloria de Dios en la Biblia generalmente hace referencia a un esplendor visible o a la belleza moral de los múltiples atributos de Dios. El apóstol Pablo lo afirma en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, Cristo es la gloria de Dios. Isaías vio al siervo sufriente, pero también al Padre eterno, al admirable y al príncipe de paz en Isaías 9:6. Jesús manifestó su gloria a Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Jesús afirmó la santidad de Dios. Yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Los discípulos afirmaron la santidad de Cristo. En Hechos 3:14, cuando Pedro predicó, dijo, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diera un homicida. El último libro de la Biblia afirma la santidad de Dios. Los cuatro seres vivientes, cada uno con 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, día y noche sin cesar decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En raras ocasiones la Biblia repite algo hasta el tercer grado. Mencionar algo 3 veces seguida es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. En la Sagrada Escritura, solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. Y la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Entonces, de esa manera se afirma la santidad de Dios. La segunda parte, aprender de Dios. ¿Cuál es la respuesta del hombre a la santidad de Dios? Bueno, en Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado. Entonces, la respuesta debe ser la adoración. Y si nosotros nos vamos a Isaías, la respuesta debe ser el arrepentimiento. En su santidad, Dios exige cuentas a Adán y Eva. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comiera? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Dios también nos exige cuentas a nosotros y muchas veces respondemos con excusa o nos justificamos como lo hicieron Adán y Eva. Yo no tuve la culpa, muchas veces es nuestra respuesta. En su santidad, Dios exigió cuentas a Caín. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En Génesis 4:9. Dios también nos exige cuenta y muchas veces respondemos con rebeldía, como lo hizo Caín. A veces respondemos como el siervo en la parábola de los talentos, acusando a Dios. El siervo dijo, pero llegando el que había tenido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. La respuesta a la santidad no debe ser como la de Adán y Eva, de excusarse, de esconderse, no debe ser como la de Caín, de rebelarse, más bien debe ser de arrepentimiento. Dios exigió cuenta al profeta Isaías y él respondió con arrepentimiento, no con excusas, ni rebeldía, ni acusación contra Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. El nombre preferido por Isaías, para Isaías el nombre de Dios era el Santo de Israel. Este nombre se usa 31 veces en la Biblia y 25 veces lo usa el profeta Isaías. Solo cuando contemplamos la santidad de Dios podemos ver nuestro pecado. A Moisés el Señor le dijo, no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar o la tierra donde estás, tierra santa es. La santidad exige la separación del pecado, la eliminación de las injusticias y la práctica de la justicia. La santidad de Dios requiere arrepentimiento del pecado todos los días y la sumisión a la gracia y a la voluntad de Dios. En 2 de Timoteo 2:21 nos dice, ahora bien, en una casa hay no solamente vasos de oro y plata, sino de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. Y Hebreos 12:14 nos dice, seguir la paz y la santidad, la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la respuesta a la santidad debe ser el arrepentimiento. También la respuesta a la santidad debe ser la adoración. Las escrituras nos dicen, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es imposible adorar a Dios aceptablemente lejos del Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo en nuestro interior nos permite adorarlo adecuadamente por medio de la persona que es Jesucristo. La adoración nace en Dios, viene a nosotros y se refleja en nosotros. Esta es la adoración que Él acepta y no tolera ningún otro. Entonces, nuestra respuesta a la santidad de Dios debe ser el arrepentimiento y la adoración a Dios. La tercera parte es experimentar a Dios.
Y yo comparto que una de las cosas más difíciles para mí es tener que predicar, enseñar, cantar, dirigir o hacer algo cuando he tenido quizás una mala actitud con mi esposa o mis hijos, los he ofendido, se ha roto la relación por alguna situación. Entonces para mí es muy difícil pararme en el púlpito a predicar sabiendo que he ofendido a mi esposa o sabiendo que he tratado mal a mis hijos, que he sido injusto con ellos. Entonces, no puedo hacerlo. Y no, nosotros, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces, tenemos que saber que a Dios la rectitud le agrada y Él nos exige cuenta y nosotros no podemos, vivir una vida cristiana, sin tomar en cuenta la santidad de Dios y andar, libremente sin ser redarguido de nuestros pecados, cuando estamos delante de Dios. Yo tuve una experiencia con un discípulo que tuve cuando yo era misionero en Acarigua. Era un muchacho joven que se le veía mucho deseo de servir a Dios, de crecer, de prepararse. Tenía mucha, así como esa pasta de líder y todo. Entonces yo lo animé para que él estudiara en el Instituto Bíblico de Acarigua. Y un día él estaba en la clase y le tocó exponer acerca de la santidad de Dios. Y el profesor de la clase era el pastor de la iglesia. Y él estaba exponiendo su clase cuando, bueno, no duró mucho exponiendo, porque cuando él comenzó a hablar acerca de la santidad de Dios, se cayó al suelo, cayó desmayado al suelo. Y entonces todos los estudiantes se asustaron porque el hombre cayó así de repente al suelo y inconsciente. Entonces la gente asustada, los estudiantes asustados porque nunca habían experimentado algo así. Entonces pero el pastor, el profesor le dice, déjelo quieto, déjelo un ratico ahí. Y no dejó que nadie se acercara a él por unos minutos. Y después sí les dio oportunidad y la gente buscaron alcohol por ahí, le pusieron en la nariz y todo eso y el muchacho reaccionó, se levantó y bueno, de ahí se fue para su casa, no pudo exponer ningún tema. Pero el domingo no fue para la iglesia y el siguiente domingo tampoco fue para la iglesia. Entonces yo fui a su casa para visitarlo, para ver qué había pasado con él. Entonces, cuando estoy conversando con él, él me confiesa que un mes antes él se había acostado con una novia, una que era su novia antes de él llegar a la iglesia. Había fornicado, pues. Entonces yo le dije, bueno, da gracias a Dios que solamente fue un desmayo, porque en el Antiguo Testamento cuando la gente caía así se moría completo. Da gracias a Dios que Dios te dio la oportunidad de que no cayeras muerto. Porque ¿cómo pretendes tú servir a Dios y hasta hablar de la santidad de Dios andando en fornicación? Da gracias a Dios que Dios te perdonó la vida. Y arrepiéntete y apártate si realmente tú has conocido o conoces de Dios o tienes al Señor. Entonces, eso, esa fue una experiencia que él vivió. Y uno, ¿cómo, cómo puede uno vivir, verdad? Así de esa manera, en el pecado, eh, sirviendo a un Dios santo.
Entonces uno tiene que, como dice el salmista, examina mi corazón y pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O como el mismo David en su arrepentimiento dijo, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Él reconoció y dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y no me quite tu Santo Espíritu. En la última parte, esperar en Dios. Él nos santificará. El Señor nos lleva al arrepentimiento y nos santifica por su benignidad. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, refiriéndose a los padres, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Él nos santificará por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Primera de Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 y 3. Entonces hay esperanza. Él santificará a su iglesia. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Efesios 2:19 al 22 nos dice, así ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. También nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos santificará por medio de su Espíritu Santo. En Primera de Corintios 6:11, el versículo 10 menciona una cantidad de pecados. Y dice el 11, esto era y alguno de vosotros, pero fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer y ser rociados con su sangre, que la paz, gracia y paz sean multiplicados. Y segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Dios nos santificará por su Espíritu, nos santifica por su Espíritu. Dios nos santifica también por medio de su palabra. Jesús en su oración en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 15:3 le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. La voluntad de Dios es vuestra santificación, nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Aunque el versículo que sigue dice que os apartéis de fornicación, deberíamos pensar que lo que Dios afirma es que nos apartemos
no solamente de fornicación, sino de todo pecado, y que, como dice primera de Pedro 1:15, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cree que es posible vivir en santidad en medio de una generación maligna y perversa? Así mostró David su esperanza de santificación después de su arrepentimiento. En el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, Dios es santo y Él nos santifica y nos santificará. Entonces, esa es la lección acerca de la santidad. ¿Tiene algo que decir, que preguntar? Puede hacerlo. Tiene la oportunidad. Víctor y Héctor, que están todavía por ahí. Ok, pastor. Bueno, me llama la atención en esta lección em, en que la santidad significa su trascendencia. Me llama la atención porque, bueno, eh, muchos, muchos de nosotros decimos siempre que Dios es sobre todo, ¿no? Y así es, pero no le damos el énfasis que Él merece, precisamente por eso, porque Él es sobre todo, Él es grande, poderoso y trasciende por sobre todo lo que dice allí mismo en la lección, ¿no? Y eso nos llama la atención porque este, aún en medio de las situaciones en que algunos de repente podamos tener en este momento, y si no confiamos o no le damos ese lugar al Señor que Él tiene, obviamente, y que nosotros debemos honrar, digo, saber y entender de que Él es por sobre todas las cosas, es trascendente, es grande, es poderoso, es el creador, es sobre todo, ¿no? Eso me llama la atención, el poder entender que a veces, no sé, pero a veces uno escucha por allí y incluso hasta personas que de repente han tenido, eh, están apartadas, porque he hablado con personas que están apartadas y hoy recuerdo a alguien que decía que había, o sea, él quería colocar a otra potestad por encima de Dios y yo decía, wow. Pero si Dios es el creador, es todopoderoso, es el grande, o sea, trasciende en todas las formas y no hay nada sobre él. Entonces, es tener claro precisamente eso, de que la santidad como trascendencia es totalmente fuera de lo que uno puede entender como ser humano. Claro, sí, señor. Así es. Eso y, y eso tiene que animarnos a nosotros, porque a veces somos muy conformistas en lo que ya conocemos acerca de Dios. Y realmente estamos tan lejos de conocer lo que realmente Dios es. Y necesitamos eso. Por eso clases como estas son muy importantes porque nos animan a nosotros a aprender más acerca de Dios y no conformarnos con lo que ya conocemos o con algo menos de lo básico, diría yo. Víctor escribió por ahí, es ver cómo Dios siempre con su misericordia, pero también pide rendir cuentas. Sí, la santidad de Dios exige rendir cuenta no solamente a los creyentes, sino
toda su creación. Ok, entonces, ya vimos la lección número 1 y la lección número 2. Entonces, esta semana tienen que estudiar la lección número 3 y la lección número 4. Voy a cerrar aquí la grabación.